Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Saludo esta noche a Eduardo Ruiz Gili. Hola a todos, ¿cómo están? Ana María ¿Qué Salazar. tal? Muy buenas noches. Francisco Garfias. Hola, buenas noches. Y nuestra invitada, Natalia Briceño. Buenas Hola, noches. ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, no cabe duda que la instalación de un programa, que es la Cruzada contra el Hambre, precisamente desde las Margaritas, Chiapas, cuartel que dejara como tal el subcomandante Marcos en 1994, cuando declara la guerra al gobierno. Entonces, lanzar ese programa desde ahí con todos los gobernadores, con todo el gabinete, es un gran reto para el gobierno porque no se trata, de acuerdo a lo ahí señalado, que reaparezca papá gobierno que atienda con desayuno, comida y cena. Los primeros 400 municipios que serán atendidos llevan a la par programas alternos para no solamente atender el gravísimo problema de lo peor que puede tener un ser humano aparte de perder la libertad, que es el hambre. Eduardo, ¿qué opinas de esto? Mira, que haya gente que tiene hambre en este país es un insulto a los que no tenemos hambre, número uno. No debería estar ocurriendo después de ya tantos siglos de vida independiente, casi 200 años. El problema es que no veo cómo se va a paliar. O sea, ya está el programa, va a estar el Sistema Nacional contra el Hambre, el Sin Hambre, y todo suena bien en papel, y se ve bien. Pero yo tengo varias preguntas. ¿Cómo se garantiza que el dinero y los recursos lleguen a los que deben ser beneficiados? ¿Cómo se garantiza que en estas comunidades, municipios de gran pobreza, donde impera el cacicazgo y todas estas prácticas y usos y costumbres ancestrales, sí, no va a ser negocio de caciques? Y también me pregunto, cuando dicen de que van a ver de qué manera esta gente, pues no solamente vive de la asistencia gubernamental, que es de todos los mexicanos a fin de cuentas, ¿cómo van a poder generar recursos, trabajos, etcétera? El problema en estas comunidades es que la gente no sabe hacer nada dentro de la economía globalizada. Estamos hablando de zonas rurales muy pobres, y ahí están. Que han quedado fuera de lo que es fuera la del globalización. desarrollo. Sí. Entonces, suena bien decirles, vamos a dar empleo. ¿Empleo de qué? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién va a invertir? ¿Van a producir productos? ¿Quién se los va a comprar? ¿Servicios? ¿Van a llegar los turistas? Sí. No sé. O sea, el problema es muy grave. ¿Cómo se va a resolver? Ahí está un indicio, ya lo anunció el presidente Peña Nieto, pero hay que ver ahora cómo aterrizan todo el asunto y quiénes están a cargo. Ana María. Tú hiciste un comentario al inicio del programa de que el presidente Peña Nieto insistió que este no es un programa de papá gobierno asistencialista. De desayuno, comida y cena. Ahora, si hay, pero ¿sabes que yo creo que sí debería de ser un programa de papá gobierno y asistencialista? Claro. Por las siguientes razones. Porque si tú tienes... la diferencia de un programa que lucha en contra del hambre a un programa que lucha en contra de la pobreza es que si las personas tienen hambre, verdaderamente no pueden hacer otra cosa. Entonces, es un programa de emergencia. Se tiene que considerar como un programa inmediato en donde literalmente el papá gobierno tiene que venir y darles la comida directamente o asegurar que tengan los alimentos. Entonces, es una percepción diferente de cómo se maneja el programa. Entonces, si hay algo que el gobierno debería de haber estado haciendo desde hace décadas, es este tipo de programas para este tipo de gente, particularmente para los niños. Han existido. Había un sistema nacional alimentario, ¿no? No, pero con el este programa énfasis. Oportunidades pero incluía muchas cosas. No, pero acuérdate, esos programas de sí, oportunidades eran programas de lucha en contra de la pobreza. Nunca se había dicho. Eran superasistenciales. Pero es muy diferente tener un programa en contra de la pobreza que un también les daban de programa comer. en contra del hambre. O sea, el hecho de que un gobernante está reconociendo Enfocarlo a eso. enfocarlo exclusivamente al hambre es un programa muy diferente y el enfoque es muy diferente a los programas en contra de la pobreza. Francisco. Bueno, aquí pues yo voy a diferir aquí de Ana María. Yo ¿No sí conmigo? Creo, no, contigo. No conmigo. ¡Wow! ¿Qué pasó? Ya estabas tú. No, No, Ana María diciendo que A ver. ella dice que el Pronasol fue un programa asistencialista. Claro, no estoy diciendo que Es no. el mayor programa oportunidades, asistencialista todos han sido asistenciales. que ha tenido el país. Ya han Sin incluido embargo, combate al hambre. Y sin No. embargo, el hambre ha crecido en el país. Por ha eso estoy seguido tratando de decir, avanzando. este es un Exacto. programa Era un en lucha en contra del hambre. Nunca No. lo propusieron así. Pero- este es un programa en contra Bueno, del ¿me hambre, no de dejas la hablar? pobreza. No, es que también me estás Bueno, bien Está malinterpretando lo que empezando, estoy está diciendo. empezando, Francisco, Estoy empezando continúa. y... Bueno, es que ya es que Pero malinterpretaste. hablar de Lee, Yo estaba continúa. hablando. Bueno, si quieres Yo estaba agarra el micrófono, hablando y nos no vamos me hacías todos. Pues estaba vámonos. interrumpiendo. Sí, pues Continúa, es que por favor, vienen Francisco. muy ver. flojos esta noche. a Parte ver, de despierten. contrastes es esto. Parte de contrastes es esto. Bueno,
No, lo que yo decía es que efectivamente ya habíamos tenido programas de ese tipo, asistencialistas, que finalmente no han dado ningún resultado, que estaban focalizados en terminar con el hambre. ¿Cuántos años llevamos escuchando que va a haber Pronasol, Sistema Nacional Alimentario, desde Conasupo, todo esto? Y finalmente el problema persiste, está. ¿Sí? Se ha agravado. Y creciendo, Y creciendo. Yo sí pienso que al mexicano no hay que darle solo de comer, de desayunar y de cenar, sino hay que enseñarlo o llevarlo o ayudarlo a que aprenda a que le den. Permíteme, Ana María, es un poco él. Me dices, ¿cómo le hacen para los programas de empleo? Bueno, pues se ponen industrias, se acercan, puede sembrar frijol, puede ser. Espérame, Ana María, para no romper el orden de todo. La industria agropecuaria es muy vasta, mi querida. Si tienes hambre, no puedes trabajar, entiende. Si tienes hambre, no puedes trabajar. Hay otro punto que no se mencionó. ¿De dónde van a salir los recursos? Ese sí es un tema. ¿Sí? Es decir, estamos sujetos, desgraciadamente, a que la reforma fiscal sea exitosa. Y una reforma fiscal que no nos quieren decir cómo viene. Nomás nos dicen que va a ser equitativa, que va a buscar que los que más ganen. No, pero sí está un poco más o menos. Hay algo que es cierto en eso, ¿eh? Van a generalizar el IVA. Van a suprimir regímenes de excepción, todo eso. van a modificar el esquema de consolidación fiscal. O sea, sí ya hay muchos proyectos, hay muchas reformas. Sí, pero es lo que se habla detrás de bambalinas. Por eso. En voz alta, nadie del gobierno de hasta Peña que Nieto no esté. ha dicho sobre el IVA. Perdón, nadie se va a atrever a decirlo, ¿eh? Hasta que no esté sobre pues Ana María Salazar. Sí. El problema tiene demasiados. El país está tan emproblemado que más vale. Iba a que se decir atreva. algo. Acuérdate del Perdón. le costó la coordinación. Yo creo que aquí también hay muchas cosas que tenemos Acuérdate de que ver. Acapulco. Es un combate a la pobreza Esa y fue al de hambre María Félix, perdón. como problema global que ha creado precisamente esta desnutrición en 7.4 millones de personas. Si uno ve, lo que pasa es que luego estamos acostumbrados a ver las cosas por programa o por una simple acción, y hay que ver todo el eje de políticas públicas. Si uno ve los 95 compromisos que esperemos que se lleven a cabo del Pacto por México, vamos a ver una serie de cosas que están encaminadas a lograr que también esa desigualdad, esa brecha de injusticia, toda esa parte que ha hecho que no haya esa evolución en erradicar el hambre y la pobreza, pues todo eso es una serie de pasos sistematizados. Uno de los primeros pasos es eso, hacer una cruzada nacional contra el hambre. Que además el nombrecito de la cruzada se me hace súper chocante. Medieval, ¿no? No, es medieval y de 8 cruzadas que hubo 7 fracasaron. Cuidado, que esta no sea la novena. Tú dices, a ver, ¿de dónde salen los recursos? Programa nacional, acción nacional, hay otras palabras. No, porque hay relación a Pero al sus final partidos. Pero se van a homologar diferentes programas Y la en los región 3 órdenes de gobierno. católica se Se habla de extendió por todo. 66 Bueno, programas sí, transversales que Que se vayan involucran además, si me hacen y favor. que se ¿no? vayan encabezando a lo mismo. Lo que pasa es que también luego vemos o habíamos visto que había un programa nacional, que un programa no es una política pública. Una política pública es una serie de programas que van a erradicar un problema generalizado. Y lo que hemos visto es que a lo mejor yo tenía como gobierno federal un programa y en los estados caía el recurso y hacían el recurso a ver qué y tenían sus propios programas y todo era usado con fines ¿Y qué Diferentes. garantiza que eso no va a ocurrir esta vez? La supervisión que el mismo programa O tiene. sea que los anunciado. demás no estaban supervisados. No, no estaban supervisados. Mira, ¿Qué porque se pasó? Yo recuerdo que cada programa que han anunciado siempre han dicho ya habrá una estricta supervisión. Del uso de Todos los pesos, centavos serán dedicados e irán a los beneficiarios. Pero ahora sí. No es que ahora sí, sino es que ahora lo señalan como un compromiso porque involucraron a O sea que los gobernadores, otros gobernantes no se comprometieron. No lo sé. No lo sé porque no tengo los elementos. hombre, yo creo que hay que ser- Pero los gobernadores y presidentes municipales están involucrados en esto de una manera tal que si les falla en lo que tú dices, que gasten el dinero en otras cosas,
Bueno, no será un Yo recuerdo que problema también menor. se involucraron No. en la lucha contra la Sí. delincuencia organizada y hubo sus ejercicios de dinero. Digo, No, aquí, de nuevo. Lo que está ok. saliendo, ¿no? De yo la- como Santo Tomás, creo- hasta no ver. Yo creo que, La de verdad. nuevo, para subrayar, hay una diferencia entre programas de lucha en contra del hambre y programas Dale en con lucha eso. de contra Ya la nos quedó pobreza. claro, sí. Y aquí Es el que hay énfasis ambos. de este programa, es para los niños. Si tú te fijas, lo que hace es, más que darles trabajo, más que es que los niños que por Puedan lo menos estudiar, no, ¿no? ni siquiera Y los estudiar, datos es que de- y los- y entiendan. los datos de desnutrición y Entiéndanme, todo ni se siquiera dan es más estudiar. entre Aquí el población tema es infantil. que están ¿Sobrevivir, muriendo- dices? sobrevivir. En México No, no no ha leí el querido programa. reconocer que se están muriendo una parte, que es muy interesante, ¿no? Por una parte tenemos el índice más alto de obesidad en el mundo y por otra parte continúan muriendo Sí, son niños de extremos hambre. lacerantes. Entonces, A ver. esa es la diferencia de este 8,000 al programa. año que con no se deficiencias muera. nutricionales. Yo te Ya me sugiero- estás hablando de niños menores de 4 años que están mal alimentados, que la mamá está mal alimentada, que le dan una agüita que venía no potable. O sea, el problema es muy grave. Ahora, no está focalizado hacia los niños. No, si tú- está focalizado a los no es- 400 Per se, no, no. municipios más Sí, pobres sí, que hay, exacto. en el, Pero que hay en el están- país. sí. Ahora, yo te sugiero que leas exactamente lo Lo que leí. dijeron y los Lo leí. discursos que se Lo leí. pronunciaron ahí. No es un programa, es un programa que va más allá de darle solamente de comer. Estoy completamente Era lo que de yo acuerdo. decía, no Está solo completa- eso. Pero sí, Ok, estoy intenta, ok, completamente por de lo menos acuerdo. Fue Pero si mi tú- primer si cuestionamiento tú- fue ese- bien, a todo ver, suena bien. ¿Cómo le enseñas a trabajar? Veamos a en la gente práctica. que no tiene el hábito de trabajar. ¿Cómo les enseñas un nuevo oficio cuando su oficio tal vez es plantar ahí en su milpa? O sea, ¿cómo les cambias su cultura Pues, Eduardo, laboral? O empezando puedes- por algo. No, Eduardo, Sí, tienes sí, que- pero ojo, A lo mejor no se puedes. dice más fácil de lo que se hace. No, o sea, Cambiar nadie- cultura nadie ha es dicho de lo que es más fácil. difícil. Sí. Y también hay que tener claro que esos son procesos que van a tardar décadas en verse los resultados. Pues vamos a No ver. es de un sexenio, es con de ello, décadas. vamos a ver. Y qué con bueno que ello, se empiece, ¿eh? El gran reto. Era lo que Sí, yo te sí. decía. Poner el paso, el No, pie sí. en el camino para empezar a andar. Pero que sea el pie derecho y que no sea el gallo gallina de nuestra historia. O Dos el- para adelante, o uno el para paso atrás. ese es el O puede ser Akimichu. pie izquierdo. Ese. Ahora, yo sí creo, Gangan. yo creo que también, y en abono de lo que dice Eduardo, otra vez, fíjate nomás. Oye, En abono de lo Oh, que no, dice no, él. no, hoy no, estamos- qué Pero horror. la inteligencia no está peleada contra la verdad es que Pancho y yo antes de empezar el programa hoy dijimos, vamos a analizar a la María. No, yo creo que es un problema de modelo, ¿eh? Sí. Que es un problema de modelo y mientras este modelo persista, por ejemplo, hablabas de que ahora sí vamos a fiscalizar los recursos y vamos a hacer, y lo hemos oído tanto que yo francamente, Como con dice- el Sí, hay sistema dudas, que tiene Tienes que tenemos, ser escéptico. Sí. dices, bueno, pues Es el modelo, es lo el hemos sistema. oído tantas veces. Antes del PRI ya existía este sistema. Que ojalá este sí modelo, sea ¿eh? con la mejor intención de beneficiar a tantos millones. Yo lo único que veo de diferencia aquí quizá, y que lo vimos desde el 2 de diciembre, es que hay un consenso, aparente o no aparente, pero sí existe un consenso entre las diferentes fuerzas Bueno, políticas. ¿quién va a decir A ver, no? espérame, ¿Dónde? espérame. En ese tema de la Cruzada Nacional, te voy a decir exactamente las palabras de Jesús Zambrano, que es uno de los promotores, más entusiastas del Pacto por México. Ese programa parece más un acto publicitario que una verdadera Cruzada Nacional. Como contra la el entrega de hambre. las declaraciones. Mientras no se cambie el modelo que tenemos, vamos a seguir igual y la pobreza va a seguir ahí. El modelo fracasó. Y Zambrano es, bueno, ¿qué dijo el comandante Marcos en su carta? Que no acepta Que limosnas. que no acepta limosnas y que ahí no hay ningún Jesús Zambrano ni ningún Jesús Ortega para que vaya Cuando a dar Zambrano limosna. dice O sea, que durísimo. Marcos es consecuencia del PRD o con el Sí. apoyo del PRD. Sí. ¿Qué les parece si cambiamos el tema y nos vamos a otro que también tiene gran relevancia y es el asunto de generales, de coroneles? Me refiero a los detenidos, empezando por el general Ángeles Daue, en donde el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, al rendir protesta ante el Senado, dice que va a revisar el modelo de testigo protegido y del arraigo. A pocos días de que esto ha ocurrido, resulta que las declaraciones del grande, llámese Fanny, Betty, Jennifer. No, son Jennifer y Mateo, los dos. ¿Por qué le llaman hombre? Son porque testigos sí es- protegidos. porque Por sí eso es le tienen que poner protegida. nombre de Te mujer. pueden peor Violín y Silvestre. lo que sea. Mickey A ver, Mouse. mira, de este caso hay varias cosas que me llaman la atención. Estamos hablando de un ex subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles Sí. Daguajare, de un general de división, Ricardo Escorcia,
de otro general brigadier Roberto Dawe, de un teniente coronel Silvio Hernández Soto y de otro par de militares. Otro elemento, dos. Son cinco. Aquí el problema es que la semana pasada, todavía la semana pasada, y me refiero aquí porque el título es muy largo, el magistrado de circuito del 5º Tribunal Unitario del Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, un fulandrejo que responde al nombre de Rafael Rojas Licea, dijo que existían pruebas suficientes, sí lo dijo, perdóname, elementos para negarle el amparo a los militares. Y así se los Perdóname, negó. así fue. A ver, espérate. Claro que sí, así fue. Porque ¿Quieres que te explique el proceso? No necesito que me expliques nada. Entonces, el hecho es de que el señor les negó el amparo diciendo que había evidencias, indicios. No entiendes el proceso. Y una semana después, el procurador dice que no los hay. ¿Por qué dice No, que no lo es que no lo entiendes? entiendo. A ver, Ana María, aquí hay algo que poner en claro. Déjame explicar lo que pasó hace una semana. Ese tipo de decisiones en contra de los amparos, en el 95% de los casos, los jueces lo niegan. En todos los casos. Aunque no haya evidencia. Aquí, porque el caso, mira, aquí... O sea, es por rutina. A ver, ya aquí no sé si es inocente o no. Es por rutina. Es por Entonces, rutina. ¿para qué le pagamos al juez? ¿Para que sea rutinario o para que investigue cada caso? Al 95% de estos tipos de casos, estos tipos de amparos, no los acepta el juez. ¿Por qué? Porque en el caso de estos generales, aunque es una prueba que no se acepta como válida, sí hay una prueba, que es el testimonio de estas dos personas. Oye, un testimonio no es prueba, perdóname. Claro que no sí. Es prueba, perdóname. O sea que si ahorita voy y digo, es que Ana María es narcotraficante, ¿es prueba? Es prueba. No puede ser. El testimonio de una persona no puede ser prueba. Claro que es pues prueba. ¿en qué país fascista te quieres vivir? En todas las Ana María, democracias del mundo. Una democracia no te entanca por la palabra de otro. Claro que Tiene sí. que haber evidencias. Ay, no, es que claro que sí, Eduardo. Claro que no. Bueno, entonces, ¿por qué los van a soltar? ¿Por qué los van a soltar? Porque en el proceso las declaraciones de estas personas no están respaldados, como son testigos protegidos, no están respaldados con otros. Pues no hay prueba. No hay prueba. En los testimonios de esta gente sí es prueba. No están diciendo, te estoy diciendo, Eduardo, escúchame. No, a ver, no sí lo es prueba. Es testimonio. Claro que es prueba. Lo que no hay, déjenme acabar. El juez lo que no hay, fue muy claro y dijo que había indicios que presumían su pero no hay sustentabilidad. Con los Beltrán a ver, Leiva. Espérate, lo que ahí dijo está. la PGR, escúchame, Eduardo, lo que dijo la PGR ¿por qué te escuchas que nunca escuchas a nadie? Tienen pruebas que puedan sustentar lo que dijeron. Es lo que estos te digo, testigos. no hay sustentabilidad. Entonces, la decisión que tiene que hacer el juez es finalmente si lo que dijeron estos testigos protegidos, que parece que también hay contradicciones, es suficiente para condenarlos. Y parece que no lo es. Ese es el caso. Francisco. Eso es lo que estamos discutiendo en este momento. Yo ayer hablé con el abogado, se llama Ricardo Sánchez. Yo también hablé con el Ricardo. Y lo que ayer, él dice es, efectivamente, que él preguntó qué pruebas tienen para sostener este caso. Le respondieron, no tenemos pruebas. Lo único, que sustenten lo que dijeron los dichos de estos. O sea, que los generales llevan presos meses de su vida sin pruebas porque alguien los acusó. No, Eduardo, pero si qué más caso quieres que el de Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro. Exacto. Más que delicado porque te dejen hablar, vas a continuar haciéndolo. Yo lo cito por un antecedente contextualizado. Gracias a ti por aceptarlo. Oye, este es mucho amor. Entre él y yo. Eres el jamón del sándwich del amor de estos dos. Adelante, por favor. No, lo que él decía efectivamente es que a la hora de preguntar, la PGR, en un hecho inusual que nunca se había registrado, reconoce que no tiene forma de sustentar los dichos ni de Mateo ni de Jennifer. ¿Qué sigue? Dice él que hay dos escenarios. Uno, que la PGR se desista, y entonces eso aceleraría el proceso para liberar a los generales, o finalmente que vayan a la sentencia y hay como está sustentado ¿Amparo? sobre dichos que no tienen pruebas, o sea, dichos que no tienen No cómo son probar. suficientes para condenar a alguien. El quinto tribunal, y quiero regresar a este abogado. Pero es que Ana María, él dijo, fíjate, existen pruebas suficientes para tener por demostrado los delitos por los cuales los generales fueron acusados. No existían pruebas, existían dichos. Un dicho no puede ser elemento de prueba, Ana María. Pues te estoy diciendo que lo es. Por eso es tan... Entonces, por eso este juez se fue por la vía rápida, fácil, de decir,
Bueno, pues como el 95% de No, mis colegas es lo mucho hacen. más, Yo es también. mucho más complicado. A ver, los dichos son pruebas cuando son corroborados. Claro. Exacto. Aquí no estaban Claro, corroborados. Entonces, Aquí no estaban corroborados, pero ¿qué dijo el juez? Que existen suficientes pruebas para tener demostrados los delitos por los cuales los generales fueron Eso- acusados. esa No son mis declaración palabras, es concreta. son las palabras del juez. Bueno. Ana María Listo, dice que el juez yo no le- dijo lo que dijo. yo No, le no, refería- no, te estoy diciendo Perdón, que Ana el María. 90% de estos casos siempre falla el juez. Yo le Eso, oye, refería. eso no Ok. es la justificación, ¿Por qué? Ana María. Porque si quieres te entro en Entonces, una como hay cátedra. 20 millones de gente No, que no te estoy come bien en diciendo, este país, Eduardo, pues, te estoy bueno. diciendo, Yo le Eduardo. refería el no, asunto- porque están usando los Ana testimonios María, yo como le para refería mantener el el asunto de proceso Quirós, vigente. Muy mal. Hermosillo y Acosta Chaparro. Igual. Acosta Chaparro, que no había lo que hay hoy en relación a revisar las declaraciones, llega una persona que lo acusó de haberlo visto conversando con el Chapo Guzmán, que le entregó $500,000. Y se puso a contar. Mario Arturo Acosta Chaparro sentado en una sala, llega la persona, había otras personas ahí. ¿Quién es Mario Arturo Acosta Chaparro? Del que declaró haberlo visto. Y no lo reconoció. Pues sí. Pero era prueba. Y lo describió Pues sí. Chaparro, Oye, delgado, y si así está la distinto. situación de los derechos humanos, cuidado, porque además hay una iniciativa del PRI en la Cámara de Diputados de volver a reformar el artículo 1 constitucional para no darle validez e importancia de constitución a los tratados internacionales de derechos humanos y dejar otra vez los derechos humanos en México a merced de las leyes secundarias. Claro. Cuidado. Vamos a hacer A ver, una no, pausa. pero ¿quién Estamos es en esa? Contrastes 40. De Arroyo Vieira. Regresamos Claro que sí. en un momento. Eso es. Estamos de regreso en Contrastes 40. Saludamos a la audiencia en Ciudad Juárez que puede ver la señal de Proyecto 40 totalmente gratis a través del canal 11.2. Al igualmente les recomiendo ya en unos minutos jueves, pero a las 9 de la noche, Lo tomas o lo dejas. María Amparo Casar y Leonardo Curcio Gutiérrez. Y otro evento fundamental de hace unas horas, Florence Cassés. En la Suprema Corte de Justicia, la ministra Olga Sánchez Cordero sube al Pleno lo que corresponde a las irregularidades del proceso en alguien que sentenciada, con sentencia ratificada y disminuida a 60 años, está en la posibilidad o en los escenarios de recuperar su libertad, de tener la reposición de un juicio donde ya no se toman en cuenta las declaraciones de las presuntas o víctimas, o bien lo que tiene que ver con la extradición a Francia. Francisco. Bueno, efectivamente lo que Florence Cassés y el caso de los generales, lo voy a retomar, está mostrando es que la procuración en de la justicia en México tiene mucho o deja mucho que desear. Hoy se ponen a decir todos a coro, hay que revisar las figuras de testigos protegidos y el arraigo y qué tal. Y todo el mundo parece empezar a darse cuenta del daño que estas figuras han hecho a mucha gente. ¿Cuánta gente han lastimado con este tipo, aplicando estas figuras? Y vemos que finalmente, por un proceso no debido o por dichos no sustentados, O por un rencillas montaje políticas o rencillas políticas. Bueno, lo que dio a entender ayer el abogado es que el caso, por ejemplo, en el caso de los generales, hubo una clara, digamos, tinte político en ese caso, una revancha en contra ustedes acuérdense que el general Tomás Ángeles de Aguajare fue uno de los críticos más cerrados, ácidos claro. de la públicos, estrategia y públicos, de la y lucha públicos. contra el narcotráfico consta. y que su relación con el general Guillermo Galván no era No era la precisamente mejor, claro. No era muy la buena. mejor. Sí. Entonces ahí pueden haberse mezclado varias cosas para tratar de hundir. Yo recuerdo que el último día del gobierno de Felipe Calderón, a la familia de Aguajare, de Ángeles de Aguajare, después de haberla acosado, Sí. les quitaron las casas, les cerraron Congelaron las cuentas, que les- eran- Oye, Pero porque- se las se entregaron los el último entregaron día. el último día en, Sí. en Oye, la les quitaron administración todo porque Calderón. alguien dijo que eran culpables. Sí.
Es que también es un punto de ver también la administración de justicia. Cuando salió presunto culpable, todos estamos escandalizados. Y después se les olvidó porque Y después vino otra se nos bronca. olvida. Sí. Muchas veces vemos las cosas a nivel de cómo se den las cámaras o con el mismo Procurador General de Justicia y hay que ver hacia abajo también qué es lo que está sucediendo. Aquí hay un problema muy grave. Mira, yo me he manifestado a favor de la liberación de Florence Cassés. Y no porque sea inocente o culpable. está. Yo no sé si es inocente o culpable. Correcto. El caso estuvo tan manchado, tan sucio. No se respetó el debido derecho, Oye, el proceso. montaje televisivo, No se le por respetaron sus derechos consulares. O sea, todo fue una violación de la ley. Y aunque fuera culpable en ese escenario, habría que dejarla libre a pesar de todo Sí. por un montaje. ¿Y Mira, quiénes no sé pagan qué por estadista eso? del pasado dijo, la Sí. verdad, pero un estadista, ya sabes, de esto del siglo XIX o algo así, dijo que más vale tener a un culpable libre por un error del sistema Que a un que a un inocente en la cárcel. Pero en México prevalece lo contrario. Y eso habla muy mal de nuestro sentimiento de humanidad y de solidaridad. Porque tú ves toda la gente que la deje, no importa que se hayan violado sus derechos humanos, que la dejen, que la entanquen. Ahí está Isabel Wallace y, Que ahorita creo que y Martí, que la dejen. Porque yo también entiendo, son gente muy agraviada. Y dicen, es que los derechos de las víctimas, pues las víctimas, en tal caso, Todos tenemos. deberían demandar al Estado mexicano, que es el que les falló, haciendo mal el caso. Era lo que yo decía, la Aquí no hay impunidad va a costos. volver a predominar entre quienes hicieron montajes, aceptaron declaraciones de testigos protegidos que no se sostienen y todo queda perfecto. No hubo costos, no despidieron a nadie, no enjuiciaron a nadie, No, no, ahorita hubo. Y Genaro García Luna, García el Luna. productor, está en Miami, feliz de la vida. No, pero, Lo del y lo- Calderón está en Davos, o sea, y la lo ex interesante- procuradora no sé dónde, y la Fox feliz de la vida porque con Fox se cometió este agravio. Y lo interesante fue que Genaro García Luna, cuando esto sucedió, estaba Vicente Fox como presidente. Y él era Esto fue director de la AFI. Exacto, y lo premian haciéndolo secretario de Seguridad Pública. Ya, Es dicen que que eso hubo es- otro Nos queda bueno, un pues minuto, también, ¿no? pero, Un pero, minuto. bueno, ¿Para también, qué? pero aquí, a final de cuentas, lo que tiene que suceder, o lo que debería de suceder, es que probablemente en cualquier otra democracia más desarrollada, ya la hubieran soltado desde hace mucho tiempo, porque eran demasiado los 30 segundos, Juan. Segundo, yo Las quiero fallas. llamar la atención sobre otro posible escenario. Enrique Peña Nieto, el presidente, puede utilizar El El Tratado de Estrasburgo. No, 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 Para mandarla a no. Francia. Tiene facultades para que enviar a la francesa a que compurgue la pena en su país, amparado en el Tratado de Estrasburgo, que es otro de los escenarios que hoy me estaban platicando pudieran darse después de que se reponga todo el proceso. Sí, a la luz Florence de que Cassés. probablemente la van a liberar. O sea, para... sí. Perfecto. Las apuestas 2-1 y yo creo que mucho tuvo que ver ese encuentro que tuvieron François Hollande y Peña Nieto, Así es. que fue el mejor de toda la gira de Europa que hizo ¿Qué hizo el como presidente? candidato. Hay que Pues respetar es todo todo. en Enfoque, gracias.